Buenos días a todos. Mi nombre es Mario Lara, soy el director de SADE Madrid y director del Centro de Gobierno Corporativo. Les doy a todos la bienvenida y las gracias por acompañarnos en la presentación de este estudio sobre la relevancia de la independencia en los consejos de administración del IBEX 35. Lo primero es agradecer a unas cuantas personas que hacen posible por un lado, la realización de este informe a nuestros socios del Centro de Gobierno Corporativo Georgeson, aquí representados en la mesa por Carlos Sáez. Sin la ayuda de ellos este informe no habría sido posible. Y luego a toda la gente que ha colaborado, tanto de Georgeson como del equipo del Centro de Gobierno Corporativo, Susana Guerrero y Néstor Salcedo, que nos acompañan también y que están por aquí. Por supuesto, a toda la comunidad de antiguos alumnos de Gobierno Corporativo, del Club de Consejeros de SADE Alumni. Muchos de ellos os veo por aquí con satisfacción, pues nos acompañáis y nos arropáis en estas iniciativas. Y finalmente, pues a todos los socios del Centro de Gobierno Corporativo, no solamente a Georgeson, sino a PwC, a Diligent y a Mercer, pues que son parte del equipo del Centro de Gobierno Corporativo. El acto vamos a dividirlo en dos partes. En primer lugar, en los primeros 20-25 minutos, Carlos Sáez y yo vamos a tratar un poco de resumir las principales conclusiones del estudio, y en la segunda parte vamos a invitar a que nos acompañen a dos estupendas consejeras y además amigas de esta institución, de esta casa, Isabel Tocino y Cristina García Peri, que están ya con nosotros y que nos van a ayudar un poco también a reflexionar un poco sobre algunas de las conclusiones. Podrán estar de acuerdo o podrán discrepar. Aquí no queremos que todo el mundo esté de acuerdo con las conclusiones del estudio, por supuesto, sino que contribuyan con sus reflexiones un poco al debate y a compartir un poco las preocupaciones que tenemos en general aquellos que nos movemos en este mundo del gobierno corporativo y asumimos de alguna manera la representación, entre comillas, de esos accionistas no presentes en la mesa de los consejos, y tenemos que intentar llevar sus sensibilidades, sus preocupaciones y sus intereses a la par de aquellos que están sentados en las mesas de esos consejos. Así que, sin más, vamos a empezar nuestra presentación y hemos querido traer esta primera cita, ¿no? que leí no hace mucho tiempo en un medio y que me llamó la atención, y pensando en este evento dije, yo creo que nos va a hacer pensar a todos. A mí me hizo pensar, ¿no? esta cita de Friedrich Nietzsche. Que fijaros las cosas que dice, ¿no? Ser independiente es una cosa de una pequeña minoría. Yo creo que esto a mí me hizo reflexionar lo que está detrás de esta primera parte de su cita, ¿no? La segunda, en la primera estoy parcialmente de acuerdo, ¿vale? Sería un cumplimiento parcial, ¿no? Si estuviéramos hablando de las recomendaciones del código, ¿no? Y la segunda estoy totalmente de acuerdo. Es el privilegio de los fuertes, ¿no? Y los fuertes, en ese concepto de fortaleza, pues tiene que haber cosas relacionadas con el perfil, el carácter, el coraje de quien se siente o se sienta en una mesa como independiente, pero hay también una parte que tiene que ver cómo la infraestructura de la regulación acompaña o hace posible que esa fortaleza realmente se pueda ejercer con libertad, ¿no? Entonces, me parecía que me hizo reflexionar, y de alguna manera queríamos también compartirlo con todos vosotros, ¿no? Lo que vamos a tratar entre Carlos y yo, pues responde a esos 4 puntos, tratar de explicar un poco el contexto, los objetivos del estudio, la metodología que hemos utilizado y algunas de las conclusiones que le dejaré a Carlos, que las empieza a desglosar para terminar yo la intervención. Tenemos evidencia, desde el punto de vista académico, de que algunas dimensiones de la independencia en los consejos de administración realmente son relevantes para apoyar esas dos grandes funciones, más allá obviamente de la toma de decisión
de algunas de las decisiones más importantes, pero esas dos grandes funciones que desde el punto de vista académico la literatura nos dice que debe de cubrir, ¿no?, un consejo de administración. Por una parte, esa función de advice, que hasta la crisis de Enron probablemente era la que predominaba, ¿no?, en el imaginario colectivo de lo que debía de ser un consejo de administración, ¿no?, apoyar y mejorar la gestión, acompañar a los ejecutivos, ayudarles, ¿no? Pero por otra parte, desde Enron hacia acá, pues ha cogido muchísima más fuerza, incluso se ha reforzado desde el punto de vista regulatorio todo lo que tiene que ver con la supervisión efectiva de la gestión empresarial, el oversee, ¿no? Por otra parte, esto ha tenido una consecuencia regulatoria que todos hemos vivido, hemos sufrido, probablemente en algunos casos en exceso. El tiempo probablemente lo pondrá, ojalá, en su sitio, y que en España pues tuvo quizás su punto culmen en la reforma de la Ley de Sociedades de Capital de finales del 2014 y la reforma del Código de Buen Gobierno a principios del 2015, ¿no? Y por otra parte estamos viendo cómo algunos avances, tendencias empujadas por los inversores institucionales, los proxy advisors, nos van impeliendo, ¿no?, a reconsiderar algunas de esos estándares, ¿no?, que hasta hace no mucho tiempo pensábamos que eran las mejores prácticas, ¿no? Y hoy empiezan a apuntar a algunos nuevos retos, ¿no?, que hemos querido de alguna forma ver cómo se corresponden en cómo hemos implantado en nuestro marco de gobierno corporativo las compañías españolas. Ese es un poco el contexto en el que nos hemos movido pues para desarrollar el estudio, ¿no? Y nos parecía que esta reflexión que el año pasado Rodrigo Buenaventura lanzaba en un foro de buen gobierno en otra escuela de negocios, pero una reflexión muy interesante, era un encuentro de KPMG y NIS, creo recordar, decía que si las compañías no transmiten credibilidad hacia esos accionistas sin consejeros, a través de un papel fuerte de los consejeros de los minoritarios, todos entendimos que se refería a los independientes, no conseguiremos ampliar y atomizar las bases accionariales ni atraer capital de fondos internacionales que normalmente no quieren estar presentes en los consejos de administración y por lo tanto no conseguiremos que el mercado de capitales sea realmente una palanca clave en la financiación de las empresas españolas. Esa es una gran queja que siempre hemos tenido en el mercado español. No hemos de alguna manera estado al nivel, ¿no?, en entrada de esos fondos en la financiación de nuestras empresas como en otros mercados, y una parte quizás tenga que ver un poco con el modelo de gobernanza, ¿no? Si recordáis aquí, con la llegada del gobierno de Mariano Rajoy, una intervención después del primer Consejo de Ministros, yo os lo comento muchas veces, ¿no?, del ministro entonces Luis de Guindos, que cuando explicó al conjunto de los españoles la senda de reformas que proponía el gobierno de Mariano Rajoy, hablaba de la reforma de la ley financiera, la educación, la sanidad, y la última que mencionó fue la reforma del gobierno corporativo, que luego dio paso a los cambios en la ley de sociedades de capital y al Código de Buen Gobierno, ¿no? Y la razón que exponía la exposición de motivos de la reforma de la ley tenía que ver con la competitividad de nuestra economía y facilitar la entrada de flujo de inversión extranjera. Este tema de la competitividad está en las grandes reformas del gobierno corporativo que hemos visto en los países occidentales en los últimos años. Las del Reino Unido son un ejemplo en este sentido. Los objetivos ya los hemos comentado, revisar un poco en profundidad la figura del consejero independiente, identificar sus retos, y para ello pues hemos desarrollado una metodología en la que por una parte hemos revisado datos de las compañías cotizadas del IBEX desde el 2015 hasta el 2023, hemos revisado literatura académica de cómo se han abordado la independencia en distintos estudios. Hemos revisado también la posición de los inversores institucionales y los proxy advisors, y finalmente hicimos una parte del estudio más cualitativo con 12 entrevistas en profundidad con 12 consejeros, casi todos, creo que es algún caso, consejeros de compañías del IBEX 35, que nos dieron un insight muy desde dentro, muy desde quien está ejerciendo esta labor en los consejos españoles.
El marco conceptual es obviamente, por una parte, a nivel nacional, la regulación soft y hard que tenemos, y a nivel internacional, pues esos inputs que nos han dado las directrices y las políticas de voto de los inversores y de los proxy advisors, ¿no? Y ello nos ha llevado a analizar esos 5 bloques de contenido: la definición de independencia, la condición de independiente, el nivel de independencia de los consejos, la figura del presidente independiente, el consejero independiente coordinador como contrapeso fundamental cuando tenemos un presidente ejecutivo, y la independencia en las comisiones clave. Y las conclusiones alrededor de estos 5 bloques, pues le voy a dejar a Carlos Sáez que nos las exponga en los próximos minutos. Muchas gracias, Mario. Bueno, antes de empezar esta parte, sí que me gustaría agradecer al equipo de gobierno corporativo de Yorio, a Claudia Morante, a Eva Martí y a Araceli, porque realmente se han trabajado este estudio durante todos estos meses y ha sido una labor, yo creo que muy interesante, pero también muy ardua. Por supuesto, a Susana Guerrero por sus valiosas aportaciones como buena jurista, y a Néstor también, que nos ha apoyado en la elaboración del estudio. Me voy a centrar en la parte cuantitativa de las conclusiones de este estudio. Como decía Mario antes, hay una parte más cualitativa, que son las conclusiones que hemos extraído un poco de las entrevistas que hemos llevado a cabo con consejeros y consejeras, y yo me voy a centrar en una parte de la parte cuantitativa. Si hacemos un análisis de cómo ha sido la evolución del número de consejeros y consejeras independientes que hay en el IBEX 35, vemos que hay una tendencia ascendente, ¿no? Aunque hay algunos altibajos, estos altibajos pues, pueden ser debidos sobre todo a los cambios en la composición del IBEX. Por ejemplo, cuando entran compañías del mercado continuo que no tienen ese porcentaje de independencia que se les exige a muchas compañías del IBEX 35, pues estas bajadas pueden deberse a esos cambios en el índice. Pero fijaros, tenemos 245 consejeros, consejeras independientes en el IBEX 35. Esta tendencia ascendente nosotros la asociamos con la creciente presión que tienen las compañías del IBEX 35 por parte de inversores institucionales y proxy advisors para que incorporen cada vez más consejeros y consejeras de esta categoría. Si vemos cuántas compañías dentro del IBEX 35 tienen al menos 50% de consejeros, consejeras independientes, vemos que con datos del año 2023 este número es del 26, ¿no? Todavía hay 9 compañías que no llegan a ese 50% de consejeros, consejeras independientes. ¿Cuáles pueden ser las razones? Bueno, en ese grupo de compañías puede haber algunas compañías que son compañías controladas, donde hay un accionista de control que tiene al menos un 50% más uno dentro de la estructura accionarial, y a este tipo de compañías los estándares internacionales lo que se les exige es que al menos tengan un 33% de consejeros independientes. Si vamos un poco a cómo es la proporción de la tipología de presidentes que hay dentro del IBEX 35, pues este gráfico nos muestra la peculiaridad del mercado español, ¿no? Fijaros que la evolución desde el año 2015 al año 2023 en cuanto a la proporción de presidentes ejecutivos dentro del IBEX 35 ha ido descendiendo, pero todavía es el 52.9% dentro del selectivo, ¿no? Esto nos da una idea un poco de la peculiaridad del mercado español. Yo creo que aunque a los inversores y a los proxy advisors no les gustan los presidentes ejecutivos, es verdad que entienden la peculiaridad de nuestro mercado, donde hay compañías que tienen accionistas de control y entienden que puede haber un presidente ejecutivo como presidente del consejo. Pero sí es verdad que la tendencia internacional, y en línea un poco con los mercados anglosajones, como por ejemplo Reino Unido, donde la figura predominante es la de presidente independiente. En relación con este punto, la figura del Lead Independent Director o el consejero coordinador, que como sabéis, de acuerdo a la ley española, es obligatoria cuando hay un presidente ejecutivo presidiendo el Consejo de Administración. Fijaros, es una figura que yo creo que se ha consolidado dentro del IBEX. El 76.5% del IBEX 35 cuenta con esta figura, aunque solo el 53% del IBEX 35 tiene un presidente ejecutivo. Esto nos viene a señalar, ¿no? O desde nuestro punto de vista, yo creo que se debería valorar su extensión a otros consejos donde el presidente no es independiente, puede ser con categoría de otros externos, por ejemplo, ¿no?
En cuanto a la independencia de las comisiones clave, bueno, yo creo que aquí la comisión de auditoría es donde estamos viendo que el porcentaje de independencia dentro de esta comisión es más alto. Ya hay inversores institucionales que están exigiendo que tanto la comisión de auditoría como la comisión de nombramientos y retribuciones esté conformada a 100% independientes. No es el caso español, ¿vale? Pero vamos a ver digamos, un ímpetu por parte de proxy adversos inversores institucionales en presionar a las compañías para que estas comisiones clave estén formadas solo por consejeros independientes. Es verdad que, como decía antes, la casuística del mercado español con compañías donde hay accionistas de control es complicado, por ejemplo, en la comisión de nombramientos y retribuciones, que haya solo consejeros independientes, ¿no? Porque al final los dominicales tienen que tener presencia, ¿no? Fijaros, este es un gráfico también bastante paradigmático de lo que está ocurriendo en el mercado español. Si vemos cómo es la distribución de las consejeras dentro del IBEX 35 por tipología, por clasificación de consejeros y consejeras, vemos que en el 79.4% son consejeras con la clasificación de independientes. A mí me llama mucho la atención que en el caso de las dominicales prácticamente hay muy pocas mujeres. O sea, cuando el dominical tiene que incluir en el consejo de administración un consejero, siempre es masculino, muy pocas veces es femenino. Entonces, bueno, esto es un tema que si queremos llegar a ese 40%, esta mañana veía en la prensa que ya estamos casi en el límite de llegar al 40% de mujeres en los consejos de administración, pues yo creo que incorporando también mujeres consejeras con la categoría de dominicales, esto puede ayudar a que lleguemos a este porcentaje. En cuanto a la antigüedad, bueno, aquí simplemente resaltar que la antigüedad media de los consejeros independientes se ha reducido en un 17.3% desde el año 2015, se estabiliza en 4 años aproximadamente. La de los dominicales se ha mantenido en 7.4 años y la de los ejecutivos se ha incrementado en 9.7, pasando de 9.3 a 10.2 en el año 2022. Este gráfico también es muy interesante porque cuando hablamos de la accountability que se les exige a los consejeros y a las consejeras en las juntas de accionistas, ya sea por tema retributivo, por estructura y composición del consejo de administración, el consejero independiente es el que está sufriendo un menor nivel de apoyo en las juntas de accionistas. Tenemos a los consejeros dominicales que, en el caso de que la compañía no llega al 50% de consejeros independientes, suelen sufrir la penalización por parte de inversores y proxy advisors, pero luego también tenemos algunos consejeros y consejeras independientes que están sufriendo penalización, pues por ejemplo, hayan tenido en la junta anterior temas retributivos, que hayan tenido un nivel de disidencia elevado y la presidenta de esa comisión responsable está sufriendo penalización por parte del mercado. Esto es lo que denominamos el accountability. Y voy a dejar la palabra a Mario, que os va a contar un poco las conclusiones de las entrevistas que hicimos con consejeros y consejeras en el contexto de este estudio. Pues, muchas gracias, Carlos. Esta segunda parte, que es más cualitativa, pero creemos de mucho interés porque de alguna forma complementa un poco lo que los datos y los estudios que hemos recogido en la primera parte de nuestro informe pues nos aportan. Yo creo que nos enriquecen, ¿no? De esas conversaciones vamos a extraer aproximadamente 8 conclusiones y 2 retos, 2 grandes retos que creo que han sido bastante continuos en las conversaciones, ¿no? En primer lugar, en la necesidad de incrementar la independencia en la configuración de los órganos de administración ligado a ese incremento de responsabilidades, de funciones, de nuevas competencias. Yo creo que es de bastante sentido común que si desde el punto de vista regulatorio vamos introduciendo nuevos requerimientos de funciones, de competencias en los consejos de administración y las comisiones son la base de preparar, hacer ese desbroce de trabajo para proponer a los consejos de administración las decisiones oportunas, que son quienes las adoptan. Si necesitamos más trabajo en las comisiones fundamentalmente tenemos que tener consejeros independientes, o incrementamos el número de consejeros independientes
o contratamos en un contrato fijo a los consejeros independientes actuales para que trabajen más horas para cada compañía. Es que la multiplicación de los panes y los peces en este mundo es imposible, ¿no? Entonces, aquí hay una cierta presión un poco del entorno y una consecuencia de lo que nos está ocurriendo, que si no lo abordamos de alguna manera vamos a hacer realmente la profesión de consejero independiente parte de las necesidades de plantilla fija de las compañías, ¿no? Porque además tenemos cada vez más comisiones, ya no solamente es la comisión de auditoría, es la comisión de nombramientos, la comisión de retribuciones por otro lado, la comisión de sostenibilidad que se está generalizando en las compañías y otras X comisiones que los consejos estiman necesitan para preparar bien los trabajos en las temáticas que tienen que decidir, ¿no? Segundo lugar, en esas conversaciones sale la figura del secretario del Consejo como una figura crítica, muy relevante. Y resaltan todos la importancia y la necesidad de reforzar, entre comillas, la independencia de esa figura para darse primero garantías a los consejos y a los consejeros, obviamente, del cumplimiento normativo de las decisiones que se adoptan, ¿no? Un tema que ha surgido en esas conversaciones es la duda que a veces hay en algunas compañías de que la compatibilización de la Secretaría del Consejo y la Secretaría General hasta qué punto puede llegar a condicionar realmente el rol que se espera de un secretario del Consejo, ¿no? Entendemos, y esa es nuestra interpretación, de que hay una posición mayoritaria hacia la separación de Secretaría General de la Secretaría del Consejo y combinar pues Secretaría, Vicesecretaría, la Vicesecretaría con la Secretaría General, Secretaría externa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un tema que ha surgido, ¿no? Y segundo, resaltan también la importancia de la participación de la CNR. La Ley de Sociedades de Capital considera, como conocéis o bien conocéis la mayor parte de vosotros, que se exige un informe previo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tanto en la designación como en el cese, el 529 octies, ¿no? Pero la reflexión es no quedarnos en la literalidad, ¿no? del requerimiento normativo, ¿no? Sino realmente en el fondo de lo que está detrás de ahí, ¿no? No es simplemente ponerle un tic, ¿no? a la propuesta, sino que realmente la intervención sea real, ¿no? Por parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ¿no? Otro punto es la necesidad de revisar la consideración en nuestro modelo de los llamados microdominicales. Este es un tema que lleva encima de la mesa muchísimos años. Ya saben todos ustedes que es un Real Decreto que desarrolla la Ley de Mercado de Valores, el que fijó hace ya muchos años ese 3%. Es una convención que nos hemos dado a nosotros mismos. Muchos inversores y proxies cuestionan, ¿no?, que alguien que tiene un porcentaje tan pequeño del capital de una sociedad realmente deba de tener la consideración de consejero dominical y no darle la consideración de independiente. Y en nuestras conversaciones hay una cierta coincidencia con esa posición. Quizás una recomendación de revisión de la condición de microdominical, incluso que a lo mejor se pudiera discriminar en algunas funciones dentro del modelo de gobernanza los consejeros dominicales que tienen una participación relevante de aquellos que tienen una participación tan pequeña que realmente su función en muchos casos algunos días son casi los perfectos independientes, ¿no? De hecho el estándar internacional es el 10%, o sea, ISS en sus políticas de voto tiene el límite en el 10%, con lo cual por debajo de ese 10%, ISS considera que ese consejero puede ser catalogado independiente siempre y cuando no haya conflictos de interés ni relaciones con la casa matriz, etcétera.
Luego, quizá este punto pues se sale un poco de las tendencias y lo políticamente hoy más aceptado, pero yo creo que es un tema para repensar. Insisto que ponemos otra vez un tema encima de la mesa que viene ya muy de atrás. El siguiente, repensar los checks and balances de nuestro modelo de gobernanza cuando el presidente no es independiente, ¿no? Y las garantías en los procesos de renovación y cese de independientes, ¿no? El modelo está, entre comillas, mirando el modelo del Reino Unido, ¿no? Donde realmente el conflicto de agencia se produce entre los ejecutivos con los consejeros independientes. En el modelo español, por las razones que todos conocemos y esa existencia de grupos que tienen participaciones relevantes, en algunos casos de control, entra en juego una figura que existe en muy pocas jurisdicciones, y una es la nuestra, del consejero dominical, ¿no? Y eso rompe un poco los esquemas internacionales con que se han desarrollado los modelos de gobernanza, ¿no? Quizás en nuestro caso, pues cosas como las que ya están ocurriendo, porque casi el 75% de las compañías del IBEX, hay un 25% de compañías que, no teniendo necesidad de tener un consejero independiente coordinador, lo han incorporado como de facto, como parte de su modelo de gobernanza, precisamente pues considerando estas diferencias que tiene nuestro modelo respecto a los modelos anglosajones, ¿no? Pues la reflexión va un poquito por ahí, ¿no? Cómo podemos un poco repensar esos checks and balances, y en el informe pues salen distintas propuestas en las conversaciones que hemos mantenido con nuestros consejeros entrevistados, ¿no? Luego aconsejan también algunos cambios en la gestión de los consejos, buscando ese mayor equilibrio entre responsabilidades, dedicación, remuneración e independencia, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que ha sido recurrente también es que cuando hablamos de si los consejeros están suficientemente bien remunerados o no, en términos generales, el conjunto del paquete retributivo de un consejero se considera razonable. Es cierto que quizás esa mayor dedicación en las comisiones requeriría un poco repensar si en las comisiones la remuneración es la razonable, ¿no?, respecto a quien solo es vocal del Consejo. Y quizás el foco hay que ponerlo en ese aspecto. Otro aspecto que también ha salido es la consideración del consejero, que llamamos en inglés overboarded, en español desbordado. Y aquí, claro, si cada vez los consejeros se les requiere más tiempo, más dedicación, más competencias, especialmente los independientes, que son los que están en las comisiones, pues el criterio de desbordamiento de un consejero está referenciado a las posiciones ejecutivas y las no ejecutivas en compañías cotizadas. Quizás aquí la reflexión es, uno, que cada compañía en su regulación interna, en sus estatutos, determine qué es lo que, en función de la exigencia, de la dedicación que cada compañía requiere, qué es lo que para esa compañía es desbordado. Esto muchas compañías ya lo tienen, pero no todas. Algo más del 50%, creo recordar, según datos de CNMV, de las compañías del IBEX en este caso. Y en segundo lugar, ¿no sería razonable también en esas consideraciones valorar el conjunto de las posiciones remuneradas que un consejero tiene para realmente ver si es desbordado o si podemos darle la condición de desbordado o no, para tener suficiente tiempo y dedicación para responder a las necesidades de su compañía, ¿no? Esas son las reflexiones que salen en este punto. La sexta está relacionada con el ejercicio de las funciones, que a veces sigue condicionado pues por dificultades de acceso a los ejecutivos, a la información, la configuración de las agendas. Parecen temas menores, pero a nosotros nos ha sorprendido lo recurrente que han sido estos temas, como pequeñas piedrecitas en el zapato en la ya difícil a veces y ardua tarea que tienen que desenvolver los consejeros, ¿no? Y es un toque de atención de que no nos debemos de olvidar que en estas pequeñas prácticas también a veces se lo ponemos un poco más difícil entre todos, ¿no? Otro tema que va en contra de lo políticamente correcto, las tendencias de los inversores, la reducción del mandato
de la duración de los mandatos se percibe como un riesgo para la independencia. Y esto hay que conjugarlo también con las necesidades de adaptación de las competencias que reúne un Consejo de Administración a las necesidades de su plan estratégico del momento de mercado que vive. Pero es cierto, y creo que lo reflejaba un consejero con una frase que a mí me dejó, yo creo que resume bastante bien, la preocupación es: cuantas más ventanas tenemos para poder cesar a un consejero independiente, más debilitamos la figura del independiente. No es incompatible esa necesidad de adaptar las necesidades, las competencias de un consejo, pero lo hay que darle son garantías para que esto no sea una forma fácil de sacar de un consejo al independiente incómodo, ¿no? Y en general valoran en positivo la propuesta de la CNMV, que salió a consulta pública, de reforzar la vía de cese en junta de un consejero independiente, pues obligando a que esté en la agenda de la Junta, que haya tiempo por parte de los accionistas que puedan revisar las motivaciones, y los accionistas, que son obviamente los dueños de la sociedad, se manifiesten con conocimiento y con información en la Junta General de Accionistas. Y finalmente los dos grandes retos, pues esa necesidad de mantenerse actualizados y desarrollar criterio, especialmente en esas los nuevos límites, ¿no?, de la gobernanza que van apareciendo, ¿no? Y en segundo lugar, pues esa necesidad que yo creo que ha salido a lo largo del estudio de adaptar nuestro marco de gobierno a las peculiaridades de nuestras compañías y del mercado español, ¿no? Y quizás, pues para dar paso ya al diálogo con Cristina y con Isabel, quedarnos con el artículo 521 de Dudecies de la Ley de Sociedades de Capital, ¿no?, que dice que se considerarán independientes aquellos designados en atención a sus condiciones personales y profesionales, puedan desempeñar sus funciones sin verse condicionados por sus relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos. Yo creo que ese es el deseo de todos nosotros, aquellos que creemos en el buen gobierno y que apostamos por que España tenga consejeros independientes sólidos, rigurosos, fuertes, en unas compañías sanas como las deben de ser el mercado español. Así que, sin más, invito a Isabel y a Cristina que nos acompañen y entre todos comentemos alguno de los hallazgos de este estudio. Pues muchísimas gracias a Isabel Tocino, a Cristina García Peri. Isabel Tocino, vicepresidenta de Santander España y consejera en Santander España, con una trayectoria como consejera independiente en un montón de compañías, ENCE, Nagas, Santander. Bueno, no voy a reproducir toda su carrera como consejera, que todos lo conocéis. También su paso ya hace muchísimos años por el Ministerio de Medio Ambiente, que fue una rompedora, ¿no?, de estereotipos que hasta ese momento probablemente se tenían en cuanto a la presencia de la mujer en grandes puestos de responsabilidad. Mil gracias, Isabel, siempre nos apoyas, siempre estás disponible para nuestra institución, para el Centro de Gobierno Corporativo, y sabes de corazón que esta es tu casa, ¿no? Y por otro lado, Cristina García Peri, también miles de gracias, también siempre abierta a participar en nuestras iniciativas. Cristina, sabéis que tiene una posición ejecutiva en un asset management como es Azora, donde es managing partner de la compañía, pero su tiempo le permite también tener participación como consejera independiente, en este caso de Bankinter, una gran compañía del sector financiero de nuestro país, y bueno, pues tiene esa doble vertiente ejecutiva, consejera independiente, que creo que es muy interesante y cada vez tiene más presencia en nuestras compañías. Y con ellas vamos a tratar, y con la ayuda de Carlos, que irá también reforzando algunas de las ideas que nos vayan trasladando, pues algunos de los temas que han pasado por el estudio y por las reflexiones que os hemos compartido. Isabel, yo por empezar con algo, tienes una visión de lo que ha ido, de cómo ha ido evolucionando, ¿no?, el rol, ¿no?, el papel, la dedicación, la exigencia
la responsabilidad de los consejeros independientes, yo creo que en los últimos 15, 20 años en España, muy buena. La hemos compartido más de una vez, pero me gustaría que también lo compartieras un poco con nuestra comunidad ahora, ¿no? Como punto de arranque un poco de esta conversación. Y por supuesto, Cristina, siéntate abierta a complementar, a discrepar o a lo que quieras, a matizar lo que Isabel nos quiera contar. Isabel. Buenos días a todos y en primer lugar, Mario y Carlos, muchísimas gracias por la invitación, por vuestra confianza y generosidad una vez más al traerme a estos debates. Gracias. Es un honor también para mí compartir con mi amiga Cristina una vez más un foro de estos, ¿no? En segundo lugar, os quiero felicitar antes de empezar, expresamente por este informe, porque realmente es impresionante. Cuando luego hablemos, que yo hablaré también, de la importancia de la documentación, me parece que es modélico. Es lo que necesitamos en este momento los consejeros cuando nos llega la documentación. Que haya un resumen ejecutivo al principio, que se vaya a las fuentes realmente de dónde está fundamentado lo que vamos a analizar, que sea muy transparente, que sea muy claro. Si además se hace un derecho comparado, como hacéis aquí, desde el ordenamiento jurídico, ya tenemos las bases, cuando son los estatutos, cuando se conoce cómo funcionan los consejos de cada compañía. Y luego hay una parte muy práctica de quienes lo están viviendo y unas conclusiones finales. O sea, a mí me ha parecido realmente modélico. Me preguntas por la evolución y no quiero ser larga, aunque a lo mejor en esta respuesta algo tengo que deciros. La evolución, evidentemente, como la sociedad, ha cambiado radicalmente. Yo querría quizás situar los grandes pasos o hitos, desde mi punto de vista, que hemos vivido los consejeros independientes en los temas de esta posible evolución, de la importancia y el papel de los consejeros independientes, lo situaría en dos puntos fundamentalmente. Uno, en la pandemia y, en segundo lugar, la guerra de Putin en Ucrania, desde mi punto de vista. Esto es lo que para mí ha revolucionado realmente la necesidad y la importancia de los consejos de administración en general y de los consejeros. ¿Por qué digo en la pandemia? Primero, porque es una disrupción para la que no estábamos preparados, no había un manual de instrucciones de cómo había que funcionar y, sin embargo, el keep going nos llevó a todos a tirar de los consejos de administración. Yo viví ya en un consejo como era el Grupo Santander, la corporación, la primera crisis, que era además financiera, y sí, se contaba con el consejo, pero yo tenía la sensación de que se daban las cosas ya muy hechas. Años 2007, 2008. Cuando llega la pandemia, yo presidía 2 comisiones de auditoría en 2 consejos y noté la necesidad que tenía el presidente de la compañía, que entonces todavía era muy presidente ejecutivo, de contar con los consejeros, de convocar consejos en pandemia, todo el tiempo con los Teams y los Zooms, que necesitábamos vernos, no bastaba simplemente con los WhatsApps y esto, ¿no? Eran unas reuniones muy positivas donde yo notaba que, sobre todo en las comisiones de auditoría, querían contarnos y que opináramos también los miembros del Consejo cómo iba el balance, la liquidez, pero inclusive, hoy que estaría tan de moda hablar de las comisiones de auditoría, cómo se auditaba en esos consejos en los que yo estaba absolutamente todo, hasta las donaciones que se hacían. Teníamos que seguir un proceso muy reglamentado y esto daba una confianza y quedaban las actas hechas, ¿no? Esto se hizo en pandemia. Hubo además muchísimo trabajo, entonces ya para los independientes, creo yo, con todos los temas regulatorios. Acordaros que vivimos entonces, porque ya estamos hablando de los años 2020, toda la situación, sobre todo del cambio climático, de la sostenibilidad, que era bastante nuevo, y era un tsunami regulatorio que es que no dábamos abasto. Analizar todo lo que nos iba llegando cada día, que había además que aplicarlo, porque, como fuimos tan pioneros en España aplicando la ley de información no financiera, pues nos encontrábamos con que los reportings tenían que ser muy exhaustivos. Y como además tenía muchas carencias esa ley, como luego se ha visto que se ha corregido, qué contábamos y qué no contábamos era muy importante, porque ya ponías un foco muy importante, incluso para tus competidores, de cuál estaba siendo tu modelo de negocio. Entonces, ahí trabajamos muchísimo. Y el segundo revolución que se ha producido, para mí, ha sido la guerra de Putin en Ucrania. Y diréis, ¿y esto? Pues sí, porque el mundo no es que haya cambiado, no es que se haya transformado, el mundo ha empezado de nuevo. Nos hemos dividido en 2 bloques, comentábamos antes esta mañana, las autarquías por un lado y las democracias occidentales que teóricamente estábamos como muy unidas y que de repente llega
la guerra de Hamás e Israel y vemos que ni siquiera las democracias occidentales estamos unidas, lo cual no deja de ser una tragedia. Ahora no lo llamamos politización, lo llamamos polarización, para que suene mejor, pero estamos completamente polarizados. Esto está influyendo y muchísimo en los consejos de administración y tiene que influir y tiene que verse. Para mí ha sido la gran revolución y el gran cambio. ¿Por qué digo esto? Pues en primer lugar porque se han incorporado 2 riesgos nuevos con los que no contábamos y tampoco había manual de instrucciones. Por una parte, el riesgo geopolítico y por otra parte, el riesgo de ciberseguridad, que además se han incorporado y se han añadido a los que ya existían con anterioridad. Entonces, el riesgo geopolítico ha transformado radicalmente el mundo, a las compañías. Empezamos con la palabra seguridad, seguridad en defensa. Bueno, nos ha cambiado la taxonomía. Lo que eran activos apartados que no podíamos financiar, por ejemplo, en los bancos, resulta que ahora nos estamos poniendo todos exquisitos, ¿no? Me refiero a los temas de defensa o a los temas de las centrales nucleares, que yo soy una gran defensora de siempre, porque trabajé muchos años en la Junta de Energía Nuclear y conozco muy bien ese mundo, y curiosamente nos han cambiado hasta la taxonomía. Por tanto, es un riesgo geopolítico que nos transforma radicalmente en esto. Pero por si fuera poco, los riesgos de seguridad, de abastecimiento, es que hemos visto el estrechamiento, el estrangulamiento que se producen en cualquier tipo de compañías, que jugábamos tanto antes a que la internacionalización era nuestro salvoconducto más maravilloso. Hemos visto que en este momento las cadenas de producción pues se han estrechado de tal forma que están teniendo graves problemas en todas las compañías. Y entonces ya los proveedores, las cadenas de suministro, es lo más importante que tiene que analizar en este momento como riesgo, derivado del riesgo geopolítico, porque además cambia todos los días. Cuando terminábamos estos meses anteriores, el año 23, ya pensábamos que los tipos de interés bajaban porque la inflación se controlaba. Llegan los hutíes, controlan el Mar Rojo y ya hasta la FED empieza a decir piano, piano, que iremos bajando los tipos de interés, pero que de momento no tenemos la garantía de que este estrangulamiento que se está produciendo ahora mismo no influya otra vez en una subida de inflación. Entonces, esto está afectando muchísimo, no quiero alargarme, junto a los temas de ciberseguridad, que quizá por más trabajados, pues no voy a profundizar en ellos. Pero sí que me interesa muchísimo destacar lo que yo llamo el fin del libre comercio. Ya no basta simplemente con que tus proveedores sean cercanos, el nearshoring, ahora tienen que ser el friendshoring. Y si tú estás invertido en según qué países, tu consejero delegado va a tener que tener una narrativa y un relato que explique frente a los aliados por qué sigue invertido en algún tipo de autarquía. Esto influye muchísimo. Y los consejeros delegados tienen que tomar decisiones muy controvertidas y muy rápidas muchas veces. Por eso me gusta que hayáis puesto primero, casi más, la labor de asesoramiento que tenemos que hacer los consejeros que la de control y de supervisión. Decía entonces que esto para mí nos lleva, para ir siendo muy concreta, aunque sea un poquito más larga en esta, pero de verdad te prometo que voy a acabar pronto. Voy a acabar pronto. Esto para mí tiene unas consecuencias que simplemente voy a enumerar, si luego tengo tiempo las puedo desarrollar. Las consecuencias que se derivan de esto para los consejos, para mí y para los independientes es que tenemos que tener una agenda nueva que complemente, por una parte, con estos nuevos riesgos que acabo de enunciar, cómo tenemos que analizarlos, y en segundo lugar, en general, una visión distinta a la hora de enfocar los riesgos. A mí esto nota un cambio radical en las comisiones de riesgos, porque ya no solamente que se añadan nuevos riesgos de los que no teníamos conciencia y no sabemos cómo gestionar muchas veces, y nos pasó con el riesgo de cambio climático, no, es que es mucho más grave lo de ahora. Pero es que sobre todo lo que yo estoy viendo tremendamente grave es que efectivamente la nueva visión te lleva a que los riesgos se multiplican en la medida en que ya no los analizas por silos, sino que van todos integrados. Y un riesgo que en sí mismo solo no tiene trascendencia, cuando se junta con otros pequeñitos riesgos, te ha producido un impacto en la compañía que te ha hecho un destrozo, ¿no? Esto me lleva a que si la nueva agenda es importantísima, hay que poner un foco tremendo en la documentación. La documentación ya no vale lo que había antes. Tiene que ser muy focus, tiene que ser muy concreto, que nos hagan un resumen de dónde están los pain points, dónde está lo que te duele realmente, y que haya
una tercera vía, que es cada vez unos consejeros más informados, con más dedicación, con más tiempo y mucho más expertos en esas áreas. Lo que me lleva, efectivamente, a pensar, por último, en que ha cambiado la dinámica de los consejos, o tiene que cambiar la dinámica del funcionamiento de los consejos, porque ya no vale que te vengan con la cuenta de resultados y te empiecen a contar los números de cada día, o te digan qué pasa en Chile o qué pasa, que está muy bien y es muy importante. No, hay que llegar cada día más con la lección sabida, con la documentación súper estudiada y súper analizada, para que no sea el ejecutivo de turno el que pase el tiempo del consejo con una agenda cada vez más compleja y más amplia, el que te está explicando su presentación. Vamos todos con la lección sabida, también el ejecutivo. Y ahí se empieza un diálogo. Y ahí se empieza unas preguntas, unos comentarios, que como te lo has estudiado, no es hacer una tertulia, no es convertir el consejo en una tertulia. Yo estuve, yo pensé. No, vas to the point. Yo creo que esto realmente es lo que para mí está haciendo, y perdonar la extensión, que sean los consejos y los consejeros independientes los más, o estén pasando en este momento, por el momento más importante en sus actuaciones. Esto nos lleva a una responsabilidad cada vez mayor como consejeros, no solamente con responsabilidades penales que pudiera haber, sino porque somos la imagen, en gran medida, de las compañías en las que estamos. Porque si tenemos credibilidad, si se sabe que tenemos rigor profesional, si tenemos experiencia en según qué áreas, estamos contribuyendo al branding de esa compañía. Damos credibilidad a esa compañía cuando está fulanito, menganita, esta compañía tiene transparencia, tiene ética, tiene principios. Y nosotros estamos dando una confianza bárbara al consejero delegado en esa especie de asesoramiento que podemos darle, incluso a veces es casi como un mentoring. Si alguno es experto en algún área, te puede llamar el consejero delegado para que le expliques con un poco más de detalle por qué hablabas de esto en el consejo. Esto nos va a llevar a esas figuras que habéis analizado, que son importantísimas y que no están funcionando todavía como deben. Perdonar y luego seré mucho más breve. Gracias, Isabel. No sé, Cristina, gracias. Si quieres... No, yo, bueno, aparte de que estoy encantada de estar aquí, como siempre, y también quería felicitaros por el estudio, porque como ha dicho Isabel, yo creo que, vamos, me lo he leído entero, creo que es muy interesante y que además se entiende muy bien, y que vais y tocáis, yo creo, pues, algunos de los temas que son más importantes, ¿no? Con lo cual, enhorabuena a Isabel y a George. Bueno, yo simplemente iba a añadir, desde mi perspectiva, no tanto como consejera desde hace tantos años como mi querida amiga Isabel, que estoy encantada de estar aquí, a charlar y a discrepar, seguro que también en algunas cosas, pero más bien desde mi carrera profesional en los mercados de capitales, ¿no? Cuando yo estaba trabajando en banca de inversión en Londres en los años 90, en finales de los 90, a principios de los 2000, efectivamente la figura del consejero independiente en España era un poco un tick the box. Eran consejeros, la gente tenía consejos, había consejeros independientes, pero verdaderamente el mercado de capitales no se creía que esos consejeros tenían un rol y un peso específico en la compañía. Y lo que te dabas cuenta es que era una de las grandes lacras del mercado español, que los inversores internacionales no creían que tenía sentido invertir en España, salvo si fueses lo que se viene a denominar un insider. Y un insider podía ser porque estabas cercano al principal accionista o cercano al principal ejecutivo, ¿no? Y yo creo que eso ha cambiado muchísimo. Y el consejero independiente, claro, cuando las compañías van bien, pues parece que no hace nada y que simplemente va y va ahí a cubrir ese porcentaje, ¿no? Pero yo tuve una experiencia en una compañía que presentó el 5 bis, que fue Isolux, y lo que te das cuenta es que cuando, en este caso, los acreedores empezaron a darse cuenta de que la compañía efectivamente iba mal, ¿qué es lo que hicieron? Cesar al consejo y exigir un consejo solo de independientes. Es decir, que cuando llevas las cosas y las situaciones al extremo, te das cuenta que para los grupos de interés, un consejo con un peso importante de los independientes efectivamente es una seguridad adicional, porque en general los ejecutivos y los dominicales en general y el 99% de los casos son los principales valedores de que la empresa vaya bien. Pero cuando las cosas se tuercen, te das cuenta de la importancia de los consejeros independientes. En ese caso se creó un consejo 100% independiente
y cuestionamos cosas hasta las cuentas, hasta la valoración. Había muchas filiales en 75 países, el valor de esas filiales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como un tema que fue verdaderamente controvertido. Con lo cual creo que el rol del consejero independiente en España cada vez se toma con mayor seriedad. Y bueno, yo creo que Isabel ha dado muchísimos ejemplos en la pandemia y en otros casos, como el rol de los independientes cada vez es más importante. Pero es cierto, y yo creo que lo discutiremos un poco más, que la cantidad de temas que van a los consejos, la cantidad de temáticas novedosas en las que muchos no tenemos formación, hace que el consejero independiente tenga una carga de trabajo muy grande, pero también una responsabilidad cada vez más grande, ¿no? Yo creo que a veces las compañías hay una tendencia a llevar quizás demasiadas decisiones al Consejo para descargar una cierta responsabilidad de los ejecutivos, y creo que ahí hay que encontrar el equilibrio de lo que son decisiones ejecutivas y de lo que son decisiones que se deben tomar en Consejo, supervisar en Consejo, porque y estoy 100% de acuerdo contigo, Isabel, yo creo que el Consejo cada vez más, por supuesto, tiene que controlar, pero tiene que retar y tiene que gestionar muy bien y supervisar los riesgos, porque cada vez son más importantes, ¿no? Y yo creo que luego hablaremos más de los mercados de capitales, pero creo que una compañía, un consejo con un buen peso de independientes, que sean verdaderamente independientes, tienen un valor enorme para los mercados. Y cada vez vemos más la interacción del Consejo con los mercados, la interacción de las diferentes comisiones con los mercados y la figura del consejero independiente, que en muchos casos es alguien que le da seguridad al mercado de que las cosas se están haciendo bien, porque yo creo que todo el mundo que se plantea ser consejero independiente y que es elegido como consejero independiente, y lo habéis dicho en las conclusiones, parte de un tema personal. O sea, ser independiente, aparte de tener una ausencia de conflictos, yo creo que requiere una manera de ser y una manera y una trayectoria profesional que te permita expresar tu opinión con firmeza. A veces debates, a veces te das cuenta que estás equivocado, pero que tengas esa seguridad de poder expresar tu opinión independientemente en el Consejo, porque si no, verdaderamente vuelves al famoso tick the box, ¿no? Pero sí que creo que cada vez es una figura más importante, y creo que en España cada vez lo es más. Y Cristina, dando un paso más, y el estudio lo que trata de poner es el foco en algunas disfunciones que creo que, o que creemos que se puedan estar generando en el modelo español, al haber mirado, ¿no?, al modelo del Reino Unido, donde el capital está distribuido, donde la configuración accionarial es diferente a la nuestra, ¿no? Y nosotros ahí mencionamos algunos aspectos que nos han dicho, ¿no?, esos 12 consejeros, y hemos tratado un poco de resumir para tratar un poco de avanzar en esa adaptación, ¿no? Pues por ejemplo, en algunos casos reforzando, ¿no?, el papel de los microdominicales, que pueden ejercer especialmente quizás en las comisiones de remuneraciones, y yo lo digo en este caso con conocimiento de causa. Creo que ahí pueden hacer un papel extraordinario, aunque no le guste a los proxies y a los inversores institucionales. Creo que hacer un papel extraordinario, pero a lo mejor en otros temas, pues poniendo algún contrapeso adicional, cuando el presidente, pues es, como decía Carlos, dominicano. ¿Cómo ves tú esa necesidad de adaptación un poco de nuestra realidad de gobernanza a lo que somos, ¿no? O sea, yo ahí tengo una visión que también ha ido evolucionando con los años, ¿no? Pero para mí el principal conflicto sigue estando en el tradicional conflicto de agencia entre los ejecutivos y los minoritarios, ¿no? Y por eso creo que el mundo anglosajón hace tanto hincapié en que el presidente no sea consejero delegado, porque en el mundo anglosajón en general son ejecutivos. O sea, lo que estás hablando es de un ejecutivo que acumula el cargo de primer ejecutivo y además el cargo de presidente del Consejo. Y el presidente del Consejo, igual que en España antes era casi como una cosa honorífica, ¿no?, tiene un papel tan importante en la gobernanza de las compañías, porque es quien marca el ritmo del Consejo, la agenda del Consejo, y quien se tiene que asegurar que se genera ese debate que decía antes Isabel. O sea, yo creo que el presidente del Consejo tiene verdaderamente un papel importantísimo, y por eso creo verdaderamente, estoy de acuerdo, que no se deben acumular esos cargos. Pero dicho esto, para mí los dominicales, y sería interesante ver estadísticas, que yo creo que las hay, que las compañías, si tú ves la evolución en bolsa de las compañías, aquellas que tienen una representación
muy importante de los dominicales, yo creo que no necesariamente han ido peor, sino te diría que seguramente todo lo contrario, porque tener un dominical importante en el Consejo te asegura una visión a largo plazo y una capacidad de tomar riesgos y decisiones que muchas veces, si ese consejo es solo de independientes o solo de ejecutivos, no se van a regir por los mismos objetivos, ¿no? Entonces, para mí, los dominicales, por supuesto, hay que evitar el conflicto de interés. Pero, hombre, yo creo que en las grandes compañías eso está bastante regulado, suele haber códigos, suele haber políticas y está muy bien estudiado, bueno, cuando hay un conflicto, qué es lo que pasa con ese consejero, tanto sea independiente como dominical, y que sea el resto del consejo quien debata, ¿no? Pero si eso está bien regulado, un dominical te da un alineamiento con los minoritarios extraordinario, que es mucho más fácil de conseguir que no por parte de un ejecutivo y por parte de un independiente. Y ahí, Mario, sabes que lo debatiremos luego. Yo creo que un consejero independiente tiene el riesgo de simplemente mirar los riesgos y preocuparse solo de que nada vaya mal. Y las compañías hay que tomar riesgos. Las compañías crecen y evolucionan porque se toman riesgos. Y ahí es donde creo que el consejero independiente hay que tener mucho cuidado porque tiene que ser capaz de tomar riesgos. Y las decisiones no son blancas y negras. Todo tiene su riesgo, ¿no? Y ahí el dominical creo que te aporta muchísimo en un consejo. No sé, Isabel, si quieres incidir en Estoy algún aspecto. muy de acuerdo con lo que ha comentado Cristina. Yo añadiría que es un tema además de confianza. Es decir, que si existe confianza, las cosas van mucho más fluidas. O sea, conflicto de interés lo descartamos, pero la confianza. ¿Y en dónde hay que basar esa confianza? Pues en la gobernanza. Cómo está de fluida la gobernanza, cómo es de transparente esa gobernanza. Yo doy, y miro a algún secretaria de consejo muy importante que nos acompaña aquí esta mañana, doy muchísima importancia al papel del secretario y de cómo se hacen las actas. Yo estoy de acuerdo en que un dominical puede ser el más independiente de los independientes, porque está mirando por el bien de la compañía, porque es el más invertido. Entonces, me parece que son muy independientes. Pero hay que ver cómo esa gobernanza funciona, no solamente a la hora del consejo, sino también en comisiones. Y, por ejemplo, yo no acabo de entender, que los esbozáis ahí en el informe, en las comisiones de nombramientos. Yo creo que hay que hacer mucho más hincapié en la importancia de la independencia en las comisiones de nombramientos. O sea, antes no he dicho que como síntomas de la evolución de los consejeros es primero este informe, que no existía antes, el deep dive que habéis hecho sobre la independencia no existía, luego es la primera evolución de la importancia de los consejeros independientes. Segundo, cómo ha dado la vuelta el tema de las comisiones, que las que antes eran Marías, nadie quería una comisión de nombramientos, nadie quería una comisión de retribuciones, todos, yo presidente de la comisión de auditoría, la de riesgos. Ahora resulta que se da un poquito la vuelta, muy importante la comisión de auditoría, no digamos la de riesgos y en el sector financiero más, pero hay que poner mucho hincapié en la comisión de nombramientos. Entonces yo, lo de los dominicales en la de nombramientos, o hay unos procesos muy tasados, unos procedimientos muy establecidos, que pueden opinar de qué tipo de skills se necesitan en el consejo, etcétera, etcétera, pero que se hagan entrevistas, que se publiquen en las actas cuáles son las conclusiones de cada consejero de esa comisión, porque eso nos va a dar una fluidez para saber que el dominical no ha querido meter realmente una cuña, sino que está queriendo el bien de la compañía en todo el sentido, ¿no? Creo que estamos tocando uno de esos temas mollares que está detrás del estudio, así, y Carlos se siente impelido a intervenir. No, yo quería preguntarte, o sea, está claro que la comisión de auditoría, el perfil es clarísimo, los perfiles que tiene que reunir esa comisión tienen que ser expertos en auditoría, en finanzas. Pero háblanos un poco de la comisión de nombramientos y retribuciones, de los perfiles, porque estamos viendo que en algunas comisiones no hay perfiles expertos en recursos humanos, por ejemplo, cuando es un tema mollar, ¿no? O sea, los temas retributivos. ¿Cómo estás viendo la evolución en estos años en esa comisión? En la comisión de auditoría que me has preguntado, yo creo que lo más importante cada vez va a ser la relación del presidente de la comisión de auditoría con el auditor externo. El auditor externo no creo que habla igual cuando está internamente que cuando te habla como presidente de la comisión de auditoría. Y puede que muchas cosas no pasarían
si efectivamente, míreme a los ojos, ¿no? Te reúnes, presidente de comisión de auditoría, con el auditor externo y ves justo dónde parece que no acaba de llegar toda la transparencia. Dejo esa observación ahí porque me parece un punto muy importante y muy relevante de independencia en la comisión de auditoría. Me dice las comisiones de nombramientos. Pues es que yo me acuerdo que eran las Marías, hasta el punto que decían, bueno, la comisión de nombramientos, con que se reúna justo en vísperas del Consejo, de la Junta General de Accionistas, ya nombramos los consejeros. Caramba, con las comisiones de nombramientos, el peso que han adquirido ahora. Por eso yo siempre animo a consejeros, ahora cada vez más consejeras independientes, intenta ser presidenta de una comisión de nombramientos, si está separada de las retribuciones, pero muchas compañías siguen todavía nombramientos y retribuciones. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener un plan de sucesión muy estudiado y muy analizado en la comisión de nombramientos, empezando por el consejero delegado, siguiendo por el presidente, que es chairman, que es no ejecutivo. Y esto no se puede improvisar. Yo además siempre digo que por muy rollo que te parezca las cosas que a veces hay que estudiar y demás, luego las cosas pasan. Yo he vivido de la noche a la mañana un cambio, y no era una compañía menor, unos cambios de consejero delegado y una sustitución de un presidente ejecutivo por fallecimiento de la noche a la mañana. Y los mercados no se movieron porque estaba todo el proceso muy bien estipulado. A las 5 de la mañana nos llaman por teléfono, a las 7 de la mañana estábamos reunidos en la comisión de nombramientos y se siguió el protocolo que estaba estipulado, se reúne después la comisión ejecutiva y antes de que abrieran los mercados casi ya se había tomado la decisión por el Consejo, reunido de manera extraordinaria. Esto es muy importante y las que llevábamos estas comisiones, curiosamente, éramos personas que presidíamos como independientes. Entonces, la independencia es donde más se ve, en la valentía que a veces hay que tener. Por eso yo hablo mucho de la figura del consejero coordinador que prepara estas reuniones, para que no seas un outsider y que se te señalen casi como la mosquita que ¿y por qué tú preguntas? Entonces, me parece que las comisiones de nombramiento son clave. Por eso yo pido que haya mayoría o totalidad de independientes y si hay algún dominical, microdominical y demás, que quede en las actas reflejado, que es lo que han ido diciendo. Bueno, yo que presido la comisión de nombramientos en Bankinter, en nuestro caso está separada de las retribuciones, pero hemos incluido sostenibilidad, que es casi como dos comisiones, ¿no? Es la comisión de sostenibilidad y nombramientos. Y efectivamente una de las cosas más importantes que hacemos es revisar los planes de sucesión, revisar las políticas y revisar las personas y en caso de, ¿no?, el que te pilla el autobús, el poder reaccionar. Pero yo ahí quería lanzaros una reflexión, ¿no?, que es el tema este de la matriz de competencias. Y volviendo un poco a lo que he dicho antes, de que para mí lo más importante de un consejero independiente es que tenga el espíritu, la experiencia, la presencia y la valentía de actuar como independientes. Yo creo que la matriz de competencias no es necesariamente la mejor manera de elegir un consejo, ¿no? Porque muchas veces lo importante es que la competencia esté en el equipo ejecutivo. O sea, yo, el experto de seguridad, pues sí, lo puedo tener como consejero. El experto en recursos humanos lo puedo tener como consejero, pero lo que quiero desde luego es que el responsable de recursos humanos de la compañía sea el mejor profesional y que tenga una persona de ciberseguridad muy potente en la compañía. Quiero decir con esto que es cierto que hay determinadas competencias que tienes que tener representadas en el consejo, pero a veces, y ahí los proxy advisors creo que no, que tienen que evolucionar, ¿no? Es más importante la calidad de las personas y lo que vayan a aportar en el consejo que no en que en la matriz de competencias, bueno, tengo que meter una u otra, porque luego si eso lo llevamos al tema de la diversidad, ¿no?, pues vemos lo que ha pasado con el Silicon Valley Bank. Bueno, anda que no era diverso aquel consejo. Y resulta que en la posición que tenían en renta fija se llevó el banco por delante. Es decir, que creo que está muy bien monitorizar esas cosas, pero creo que no son las más importantes y que lo importante es que esas competencias para mí estén en la compañía. Y en el consejo tiene que haber consejeros que aporten en su totalidad al consejo, ¿no? Eso es un poco mi... Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa ahora con tantos expertos en sostenibilidad, por ejemplo, cuando se está levantando el pie del acelerador y ahora hay que ser un experto en ciberseguridad, por ejemplo? O sea,
completamente de acuerdo. Pero no creo que movamos a los proxy advisors con el skill Pero matters siempre le que nos podemos- exigen. siempre podemos Le ponemos ponerle deberes. sentido común a las herramientas y no poner las herramientas delante de los bueyes, que eso no suele funcionar. Cristina, habéis roto ya el guión, o sea que ya me tiro. Cristina ha hecho un posicionamiento bastante claro en su, bueno, pues en su apuesta más por la presidencia no ejecutiva. Y como no has respondido, no sé, queremos saber un poco tu posición Creía que no me tocaba, pero sobre con gusto. sobre ese tema. Yo al 100% veo la necesidad de un chairman. Por supuesto por la independencia que decía Cristina, pero hay una cosa más de andar por casa todavía, por el tiempo que tiene que dedicar a todo esto. Si yo he empezado diciendo que las agendas son cada vez más complejas por la complejidad de los temas y por la cuantía de los temas, esa persona, ese presidente del Consejo, tiene que tener muchísima dedicación para preparar esas agendas y luego para preparar la documentación. No puede ser que el presidente llegue igual que un consejero que le haya llegado la documentación al tiempo que a un consejero independiente. Tiene que preparar la documentación con el consejero delegado o con los ponentes que vaya a ir, porque eso le va a dar a él la fluidez de saber cómo tiene que hacer de partícipes a cada uno de los consejeros. Por tanto, por tema de tiempo, lo considero que es absolutamente fundamental. Pero por tema de coordinación también. Es interesantísimo que no se vaya a un consejo a ver lo que sale, a ver qué resulta, a ver qué me cuentan. No, tienes que tener un poco ya previsto, haberte reunido con el consejero delegado para ver cuál es el mood, cuál es el ánimo que hay en ese momento en el consejo sobre según qué tema vas a introducir. Me parece que es importantísimo reunirte con el coordinador de los independientes, que no hemos hablado, pero es una figura tan clave o más. Yo la pondría antes que la de la división del presidente ejecutivo y el del chairman. Y tienes que saber un poco la participación, cómo vas a hacer que todos participen, más luego la representación de la compañía, las relaciones institucionales. Yo creo que si antes se ha hablado de la narrativa y el relato, tiene que estar muy presente, es mucho la imagen de la compañía, no solamente cuando hay que pleitear y que es el responsable, sino en lo positivo, esas relaciones institucionales. Con todo eso, creo la necesidad de que en todos los consejos haya realmente un presidente que sea independiente y que no forme parte, por tanto, del día a día de la compañía, aunque esté mucho más relacionado con el consejero delegado que podemos estar todos los consejeros independientes, ¿no? Creo que es fundamental ese papel. Tenemos 15 minutos, me gustaría que también dar oportunidad a alguna pregunta, y hay 2 o 3 temas que sí me gustarían titulares por vuestra parte, ¿no? Hay uno que sale también en el estudio, que es el tema de la retribución, Cristina. Tiene que ser elevada, no tiene que ser elevada, puede compromete o no compromete la independencia, si hay que reasignar un poquito más en las comisiones, un poquito menos en las vocalías puras y duras. En el mercado americano no se entiende que los consejeros no tengan algo vinculado a acciones variable. Aquí en Europa es un anatema. Los proxies lo mismo te dicen que sí a lo de los americanos, pero cuando cogen el avión se transforman y aquí dicen lo contrario. Esto no hay quien lo entienda. Cristina, danos luz. Bueno, danos luz. Bueno, yo luz no sé, pero os voy a dar mi opinión. Vamos a ver, en cuanto a la remuneración, es verdad que yo creo que tiene que ser suficiente. Ya sé que es un término muy vago, pero conceptualmente, ¿no? Lo que quiero decir es que la carga de trabajo cada vez es mayor y desde luego estoy muy de acuerdo. No es lo mismo ser solo vocal que estar en una comisión, que presidir una comisión, que te lleva todo ese trabajo previo de preparar la comisión, el orden del día, los temas y todo eso, ¿no? Claro, el tema de la independencia, pues es verdad que cuando una persona ha terminado su vida ejecutiva y se dedica solo a ser consejero independiente, ¿no? Pues hasta qué punto esa persona es independiente, si sus ingresos dependen 100% de los consejos en los que está, ¿no? Eso quizás te llevaría a elegir a gente que sabes que puede mantener esa independencia.
y vuelvo a la persona, ¿no? Y independientemente de ese salario. Dicho lo cual, creo que la remuneración tiene que ser suficiente. Y lo otro que para mí es muy importante, ¿no? Y ahí estoy, y Mario, tú lo sabes, ¿no? Es el tema de la remuneración variable. O sea, para mí, si un consejo y un consejero independiente tiene que alinearse, tiene que asegurarse que en la compañía se defienden los intereses de los accionistas, que para mí sigue siendo, sin duda, el principal rol de un consejo, a mí me cuesta asumir esa función si a mí me dijesen, no, yo te voy a dar acciones, parte de tu remuneración va a ser en acciones, y yo dijese, no, yo prefiero que me dé usted el dinero. Bueno, pero oiga, usted ha aceptado ser consejero de esta compañía, te tienes que convertir en un microdominical, tienes que tener ese pequeño alineamiento, y luego ya dependerá de tu capacidad económica, pero para mí es fundamental, porque eso es lo que te pone verdaderamente en los zapatos del accionista. Si no, como digo, el riesgo, y por supuesto que no necesariamente todo el mundo cae en este riesgo, pero el riesgo es que simplemente te fijes en lo que puede ir mal, en reducir los riesgos, porque al final no tienes ningún upside. La compañía va mejor o peor, yo voy a cobrar mi dinero y por lo tanto yo lo que quiero es que aquí no pase nada malo, ¿no? Creo que todo es un equilibrio. Creo que la remuneración no tiene que ser solamente en acciones, pero desde luego para mí en todos los consejos en los que he estado he comprado acciones. Por principio, porque si no quiero comprar acciones de esa compañía, no debería ser consejera. Me parece... Luego, cada situación es distinto, por favor. No quiero criticar a nadie, pero yo lo dejo ahí. Ahí lo hemos dejado y yo creo que nos hace... Y otro tema que ha salido colateral es la figura del consejero independiente coordinador. No sé si de lo que ha salido, Isabel, algo que quisieras un poco resaltar del papel que pueden jugar. Pues a mí me parece un puesto clave, exista un presidente ejecutivo o haya ya un chairman, un presidente no ejecutivo. Y me parece clave porque con todas las responsabilidades que tienen los consejeros independientes, lo que no te gusta ir solo tú de Pepito Grillo, aunque tengas amigos en el consejo con los que puedes hablar y puedes llegar a una posición común. A mí me parece que esta labor la tiene que desarrollar siempre el consejero coordinador de los independientes y que tendrá que reunirse con los independientes por una parte y que puede reunirse también con los dominicales por otra para consensuar posturas. Los consejos son cada vez más complejos, he dicho, y las comisiones también. Hay más debate en las comisiones a lo mejor que en el consejo y eso tampoco es bueno. Tiene que todo el mundo tener la capacidad de opinar en un consejo. Pero si esta coordinación la lleva ya muy trabajada el consejero, el coordinador de los consejeros, me parece que es interesante que se haga esta labor. Dicho lo cual, no basta con que ya tenga un coordinador de los consejeros independientes. Ejerce como tal, convoca reuniones, se levanta un acta, aunque sea más informal, se ponen unos to-dos, hay trabajos que desarrollar el consejero coordinador que le va a comunicar al presidente, que le va a comunicar al consejero delegado qué es lo que está pensando el consejo, de la dinámica del consejo, de cómo se abordan los temas, de la documentación. Y por último, que no se aborda tanto en el informe, ¿quién es ese coordinador de los consejeros independientes? ¿Cómo se nombra? ¿Cómo se elige? Porque si yo he dicho antes que hay que tener, con skills matter o no, porque estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Cristina, pero hay que tener unos procedimientos y hay que dejar constancia. Yo soy muy de actas, muy reglamentista, que haya esa transparencia para cuando llega un problema, esto es lo que se dijo, labor tremenda de los secretarios de los consejos. ¿Quién ha nombrado? Porque claro, si al final resulta que te viene ya más o menos decidido, parece que hay un consenso con que sea fulanito, y fulanito es el íntimo amigo del presidente o del consejero delegado, pues ya estás perdido, porque sabes que lo que vas a decir en esa reunión supuestamente muy abierta, ya va a ir corriendo, como en el colegio cuando éramos niños. Te acuso a la señorita, claro. Isabel, hay que pedirle al regulador que repiense cómo ha redactado la Ley de Sociedades de Capital, que lo único que dice es que en ausencia de los ejecutivos, y quizás debería dar un paso más allá y que sean los independientes quienes lo articulen. No sé si querías decir algo, Carlos, porque tenemos 8 minutos y sí me gustaría un par de preguntas. Yo quería, y como me deja romper el guión también a mí, bueno, simplemente una pregunta. ¿Qué recomendaciones le haríais a... Bueno, aquí hay gente que seguro que se está pensando entrar en un consejo de administración
como consejero o consejera independiente, ¿qué tips le daríais para hacer esa due diligence de, oye, voy a entrar en este consejo con todo este panorama que nos ha contado Isabel y tú también, Cristina? ¿Qué recomendaciones les daríais? Cristina, Empiezo. vamos. Bueno, yo lo primero que diría es, tienes que estar alineado con la estrategia de la compañía, ¿no? O sea, yo creo que un consejero independiente efectivamente tiene que ejercer de Pepito Grillo, pero acordaos que Pepito Grillo era el mejor amigo de Pinocho. Es decir, uno entra en un consejo no para decir, me parece que está todo mal, no, pues no entres. Entras porque te gusta el proyecto, te gusta la compañía y crees, y segundo, que crees que puedes aportar, ¿no? La otra parte que yo creo que es fundamental, una vez que se ha cumplido esa, es que verdaderamente entiendas lo que se espera de ti. Porque todavía hay compañías que buscan consejeros independientes to tick the box, lo cual puede ser un primer paso. Es decir, que no es malo, hay que empezar por algo, ¿no? Pero bueno, también ahí tienes que estar alineado cuál es el papel que se espera de ti y también un poco ver la composición del consejo, ¿no? O sea, yo creo que ser el único consejero independiente es más difícil. Yo creo que es mucho más fácil cuando por lo menos hay 2 consejeros independientes porque, bueno, tienes un poquito más puedes empezar a jugar un papel más importante. Isabel. Pues yo considero que se ha convertido en una profesión muy apasionante desde mi punto de vista, pero una profesión de alto riesgo. Eso tenéis que saberlo todos. Dicho lo cual, es muy atractivo, porque si te sientes escuchado, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Cristina, tienes además, una vez que entras, que sentirte escuchado. Es decir, que lo que estás contando, que todo el estudio que tienes, que toda tu experiencia que has analizado, cómo puede impactar a la compañía, que te están haciendo caso, a ti y al consejo. Y si no, pues igual no es la compañía en la que tienes que estar. Yo en todo lo demás estoy completamente de acuerdo y no voy a extenderme más. Se podría hacer más cosas, pero... Ahora pediría 2, 3 preguntas. Vamos a intentar agruparlas para que podamos responderlas. Así que si os pido, por favor, que si podéis escribirlas, fenomenal. Y si las cantáis alguno, tiene que ser en 10 segundos. Y si no, os corto. 10 segundos. ¿Por qué hay tan pocas consejeras dominicales? Gracias. No, solo una. No. Otra pregunta, Ana. Sí, yo creo que todo lo que han afirmado tanto Cristina como Isabel no solo debe atribuirse a los consejeros independientes, sino a los dominicales. Creo que lo que han dicho tanto Isabel como Cristina es cómo debe funcionar un consejo, que el interés básico de los consejeros es el interés social, que el interés social es común a todos los propietarios y que todo lo que tiene que hacer el consejo es lo mismo, tirar adelante una compañía. Evidentemente, cuando hay conflictos es donde los independientes tienen un papel fundamental. Pero en una situación normal, las obligaciones y los deberes son los mismos para todos. Te hemos dado 20 segundos. Y la última intervención. ¿Qué opináis de los otros externos que tenemos en España? Muy breve, muchas gracias. ¿Quién se atreve? Bueno, es que vamos a ver. lo de los dominicales, o sea, que ¿por qué hay pocas dominicalas, diría este gobierno. Esto va a ser titular mañana, Isabel. Porque hay pocas dominicalas. Esto es propio de este gobierno, no mío. Porque todavía hay muy pocas mujeres al frente de compañías. Y entonces creo que hay que trabajar muchísimo más, que haya también más consejeras ejecutivas y más consejeras dominicales. Y luego, en los dominicales puedes mandar poco como independiente, pero yo he dicho que pasen todos por la comisión de nombramientos y por lo menos se les va afeando un poquito. Y si no, que vuelva al corral a veces las propuestas que hacen, y como hay tiempo para estudiar nuevas propuestas, igual acaba llegando más mujeres. Pero hay que ser muy activos en esta línea, ¿no? Dejamos que hable de los otros dominicales, ¿te parece, Vale, Cristina? fenomenal. Bueno, 100% de acuerdo en la parte de los dominicales. En la parte de los otros externos, yo creo que eso es una manera de las compañías de mantener en el consejo gente con mucha experiencia, gente a la que no quieres perder.
O sea, yo no creo que ahí haya un conflicto. Yo creo que la gente mantiene esos otros externos que suelen ser o ejecutivos o independientes que dejan de serlo, porque verdaderamente son personas que aportan muchísimo a los consejos. Entonces, hombre, los consejos no pueden ser infinitos en cuanto a número de gente, pero si puedes mantenerlos, yo soy una gran defensora. Teniendo esos consejos diversos con suficientes independientes, si te lo puedes permitir. Eso es, si quiero te lo que- puedes si te lo permitir, puedes es un permitir. lujo mantener que esas no bloqueen personas. acceso a independientes. Eso es. Efectivamente. Y completamente de acuerdo con la reflexión de Ana, voy a responderla yo. Yo creo que el consejero es ante todo consejero independientemente de la categoría que tenga y el interés social debe de primar por encima de todo. Así que me parece una buena reflexión para cerrar la intervención. No sé si quieres añadir algo, Carlos. Agradecerles a todos, en primer lugar, a nuestros ponentes, por supuesto, al equipo del Centro de Gobierno Corporativo y Georgeson por su trabajo para producir este estudio. Creo que debería de haber un código en algún sitio para que se puedan descargar para que se puedan descargar el informe. En todo caso, a todos los que están registrados les haremos llegar un correo electrónico con el código QR para que se lo puedan descargar, y agradecerles que nos hayan acompañado, el interés, y ahora el que pueda, hasta las 11 tendremos un café abajo a compartir con todos ustedes y poder seguir manteniendo la conversación. Gracias a todos los que nos ayudan, a PwC, Georgeson, Mercer y Diligent, por hacer posible que el Centro de Gobierno Corporativo funcione y produzca informes como este. Gracias a todos. Muy bueno. Gracias.